Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre una frase muy sonada y pocas veces compartida, y es ¿por qué él y no yo? Ya nos vemos. Bueno, como les comenté al principio, vamos a hablar sobre esta frase de ¿por qué él y no yo? Y es ver, a pesar de que es una frase muy humana, por así decirlo, pues está como en el día a día, como hijos de Dios realmente es pensar cómo afecta esto en nuestra relación con Dios, qué nos dice la Biblia al respecto. Y para eso tenemos a dos invitados muy especiales, tenemos al pastor Ricardo y a Néstor, quienes pues nos van a hablar y responder también unas preguntas. Hola, bienvenido, ¿cómo están? Gracias, Abigail, muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a este tiempo muy especial. Creo que vamos a hablar de un tema que nos va a edificar a todos. Bueno, pero cuéntenos un poquito sobre ustedes, quiénes son, qué hacen, qué les gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer, Néstor? Bueno, mi nombre es Néstor Jiménez, yo soy un joven de 48 años, soy ingeniero industrial de profesión, trabajo en una empresa como gerente de una empresa en una universidad en Bogotá. Soy padre de familia, padre de 2 hijos, una esposa maravillosa y con mucha disposición de buscar siempre al Señor y hacer lo que Él nos tiene preparado para nosotros. Bueno, Ricardo Guerrero, pastor de la iglesia de Chico, un servidor del Señor, casado hace más de 30 años con 2 preciosos hijos que ya no están en casa, pero viven aquí en mi corazón. Bueno, súper poderlos conocer un poquito más. Y para entrar en contexto, pues la frase el por qué él y no yo, me gustaría que habláramos como qué nos dice la Biblia al respecto, porque la Biblia nos habla sobre la envidia, sobre los celos, pero como esta frase en específico, como ese sentimiento de frustración, de uy, ¿por qué él sí llegó y yo no? ¿Por qué yo me estoy quedando atrás? ¿Hay algo que nos pueda como guiar en la Biblia? Pues a mí me gusta siempre irme como a los conceptos básicos de lo que vamos a hablar. Y yo me permití traer como unas definiciones, marco, para tener a modo de contexto. Entonces, cuando uno habla de envidia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se habla de una tristeza o pesar por el bien ajeno. Por el contrario, cuando estamos hablando de celos, estamos hablando de un interés extremado y activo que siente alguien por una causa o por una persona. Entonces, digamos que cuando miramos este tema de por qué él y no yo lo asocio más hacia el tema de la envidia, porque cuando yo tengo algo que veo en otro y no tengo en mí, genera emociones que no son negativas y yo lo considero como una envidia, porque él y no yo, más no lo asocio tanto con el sentido estricto del celo, porque cuando yo estoy hablando de celo es algo que yo tengo y lo cuido, entonces yo lo asocio más como con la envidia que con el celo. Digamos que eso sería como un marco inicial de referencia del concepto lingüístico de los conceptos para poder entrar como en materia. Me parece importante como marcar esos 2 terrenos. Sí, creo que lo que dice Néstor es muy apropiado en esos términos, digamos, semánticos, ¿no es cierto?, de definiciones. Pero por supuesto que la envidia es un pecado, ¿no? O sea, partamos de ahí. Entonces, bíblicamente tiene un contexto y unos antecedentes bien tremendos, porque realmente la primera manifestación del mal surge así, ¿no es cierto? La Biblia nos habla en la teología o en el marco teológico se nos habla de un ángel que fue creado llamado Luzbel, ¿no es cierto? Y en Ezequiel, bueno, en Isaías también podemos encontrar muchísimo acerca de este texto, de esta historia, que fue un ángel creado por Dios, ¿cierto? Muy hermoso, muy especial, pero hizo esta pregunta: ¿por qué él y no yo? Él quería la gloria para él. Él quería estar al nivel de Dios, al nivel Dios, ¿no? Como se dice. Claro, sí. Entonces, pues ahí nace, ¿no es cierto? Y bueno, sabemos el resto, la historia nos cuenta que es lanzado digamos, al abismo, ¿no es cierto? Hemos dicho, es expulsado realmente del entorno divino, del entorno celestial, del entorno del reino. Entonces, cuando nosotros vamos al Génesis,
y vemos al diablo allí en forma de serpiente, vuelve como a aparecer la figura, ¿no es cierto? Poniendo la duda, Satanás pone la duda en el hombre y la mujer, en Adán y Eva. Bueno, ¿por qué él sí y ustedes no? ¿No es cierto? O sea, ustedes podrían ser como Dios. Entonces, fíjate que teológicamente nace dentro de unas cosas muy profundas. Así que ese deseo de querer ser como el otro o de cuestionarse por qué no tener lo del otro, tiene una raíz de alguna manera, podemos decirlo, con toda libertad diabólica. Ok. Porque por los celos y la envidia hay gente que hace cosas absolutamente fuera de contexto. Sí, claro. Y de hecho, pues me llama mucho la atención lo que dices y me gustaría también continuar como cómo afecta esto mi relación con Dios, porque vemos que tiene un trasfondo pues que viene desde un lado pues no muy bonito de la Biblia, un lado de la historia que es bastante pesado. Entonces, ¿cómo esto puede también afectar nuestra relación con Dios? Como cuando, por ejemplo, uno ora como por Dios, por favor, esta oportunidad, este proyecto, y resulta que se lo gana otra persona. Y uno queda, uy Dios, pero ¿por qué él y no yo? ¿Cómo puede esto también como de cierta manera, no sé, de pronto separarnos un poquito de Dios o como la relación con Dios, cómo se puede ver afectada? ¿Quieres contestar algo tú? Yo siento que es tan profunda la raíz de la envidia. Yo me lo enfoco más como en la envidia que en el mismo celo. Siento que en la Biblia muchas veces cuando estaba buscando pasajes pareciera que fueran sinónimos. Sí. En algunas versiones se habla de la envidia, en otras versiones en el mismo pasaje, en el mismo texto se menciona el celo. Pero aquí yo lo circunscribo más al contexto de la envidia. Entonces pareciera ser una cosa muy arraigada en nosotros y es transversal en la Biblia desde el mismo Génesis, inclusive entre Caín y Abel siendo hermanos, uno ve como que hay mayor beneficio, mayor gracia en Abel que en Caín, entonces eso genera una cantidad de cosas y eso es una constante, algo transversal en la vida de nosotros. Y cuando yo empiezo a mirar más hacia alrededor que hacia mí mismo, eso termina rompiendo y termina siendo una semilla de amargura, de tristeza, de rencor en mí, y mina la relación que yo estoy teniendo con Dios, la relación que estoy teniendo con los otros, y finalmente termina siendo un pecado con unas consecuencias enormes, donde finalmente el más afectado terminó siendo yo. Pareciera ser como algunas de las frases que dicen que es como un veneno que yo me tomo esperando que le haga mal al otro. Entonces termina generando en mí una serie de elementos negativos porque yo estoy mirando el contexto y no estoy mirando a mí mismo. Entonces yo creo que en ese sentido termina siendo un pecado enorme de daño, me estoy autodañando, claro. Autodañándome, con unas consecuencias que muchas veces me lleva a mí a cometer actos que a veces inclusive uno llega a desconocer. Entonces no sé si les ha pasado, pero como que me desconozco lo que estoy sintiendo, pero eso está ahí. Entonces es una lucha permanente. Sí, hay una cosa muy interesante y yo recuerdo mucho que entre varios, digamos, en un lenguaje muy pastoral, llegamos siempre hemos llegado a una conclusión, ¿no? Es muy fácil que la gente reconozca, por ejemplo, yo fui un borracho, yo fui un promiscuo, yo fui un ladrón, pero muy poca gente dice, yo soy envidioso. Pareciera que es un pecado que nos da, o sea, que tiene como un tabú al respecto, ¿no? O sea, hay una vergüenza, como que, uy, no quieran que uno, pues yo tan viejo, yo pastor, o yo gerente, y es que envidiando, ¿no es cierto? O sea, es como suele ser como un tabú espiritual. O sea, hablemos de todo, hablemos de sexo, hablemos de alcohol, hablemos de homosexuales, pero no hablemos de envidia. Sí, porque eso es como algo vergonzoso. Además que yo lo puedo enmascarar. O sea, yo quiero superarme, quiero ser mejor. Sí. Entonces eso no es envidia. Sí. Eso es sentido de superación. Eso es querer ser mejor. O por ejemplo también pasa que uno dice como no, pero es que como que uno lo disfraza como el de no, pero él no trabajó tanto. Él no hizo tanto como para llegar allá, pero yo sí. Pero entonces está como el comentario de envidia ahí como disfrazado. Yo quisiera como que entramos en un tema y es... Yo creo que esto es un tema de carácter. Y cuando hablo de carácter me refiero a una manera de discipular. Por eso fue que el Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No vayan y hagan creyentes. Hay mucha gente que cree, ¿cierto? Pero muchos de esos creyentes sufren más y pelean hasta con Dios, ¿no es cierto? Porque tú dices, Dios, ¿por qué le diste el trabajo a este? ¿Por qué le diste el carro a este? ¿Por qué este tiene tanto o tiene hijos? Y yo, es decir, tantas cosas.
Pero muchos de esos creyentes pelean porque no han sido discipulados. Okay. Y entonces hay 3 textos, pues no los vamos a leer aquí, pero los invito a los que están allá escuchando a que lean, ¿no es cierto? Efesios 4 nos habla de los dones ministeriales, ¿no es cierto? Ahí nos hablan de los 5 dones ministeriales. Y la palabra dice que Jesús repartió a cada uno. Entonces ya estamos viendo cómo el Señor asignó. Primera de Corintios 12 nos habla de los dones espirituales, los dones de poder, ¿no es cierto? Y es una lista de varios dones, 9, 10 dones de poder. Y también dice, el Espíritu reparte como Él quiere, ¿cierto? Y luego en Romanos capítulo 12 también habla de los dones que da el Padre y ese que él asigna, ¿no es cierto? Entonces, si nos damos cuenta, la misma Biblia nos está hablando de que Dios sabe qué le da a cada uno. Entonces, cuando nosotros conocemos esa teología, cuando el cristiano conoce esa teología, va a entender, ¿no es cierto? Ok, estamos aquí. Yo sé que tú puedes tener dones administrativos, es un don, es una de las manifestaciones. Y yo puede que tenga otro don. Entonces, si yo sé eso, si yo entiendo ese contexto espiritual, voy a disfrutar que él sea un buen administrador. Y que, aunque yo no lo sea, no me voy a cargar, no va a preguntarme ¿por qué Néstor si es buen administrador y yo tan malo? Sí, como que ese es el punto. Entonces, creo que ese es un tema de construir el carácter del cristiano. Un buen discipulado nos va a llevar a comprender que cada uno tenemos asignaciones, dones, llamados, talentos inclusive, que son los talentos naturales, que son diferentes. ¿Por qué aquel canta bien? ¿Qué hizo? No, pues nació cantando y yo canto como un tarro. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué él canta y yo no canto? O sea, son cosas que si nosotros tenemos madurez, las podemos disfrutar. Y de hecho, pues también los invitamos a ustedes para que anoten esos versículos y los puedan estudiar. Si alguno pues ha tenido como ese sentimiento, por lo menos yo lo voy a anotar porque pues, nunca es nada más tener esos versículos. Pero también me gustaría tocar un tema también como un poquito controversial, como podemos ver esta frase también en los ministerios, como ¿por qué él sí está al frente y yo no? O porque él sí puede hacer eso y yo no. Y genera también una frustración no solamente dentro de la iglesia, sino también en el trabajo, en el colegio, que creo que en el colegio también es como uno de los lugares donde se puede decir que crece un poquito más ese sentimiento, donde ve como el pilo en matemáticas y uno que le cuestan las sumas y es como pero ¿por qué él y yo no? Pero bueno, ya tocabas también un poquito el tema, pastor, de que es importante el discipulado, pero también cómo podemos manejar esta frustración como en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios. Cómo podemos como también llevar este sentimiento a Él y también entregárselo, porque a veces siento que es muy difícil, como lo que tú decías, es un tabú. Entonces, si nos da pena hablarlo frente a las personas, pues frente a Dios uno es como de, ¿cómo te digo que tengo envidia en este momento por algo? Entonces, ¿cómo podemos también como trabajar esto con la relación con Dios? Yo creo que ahí es importante tener en cuenta un tema y es el agradecimiento, que todo parte de un buen discipulado y como un desarrollo de carácter. Cuando yo sé que Dios es soberano y que me dio menos talentos y estoy agradecido por mis talentos y estoy mirando cómo los desarrollo y no estoy mirando los del vecino, termina siendo una relación mucho más sana con Dios, a pesar de que por momentos de golpe el tema de la envidia puede surgir, pero si yo tengo una buena formación en eso, funciona. Y aquí voy a utilizar una metáfora que siempre me llama mucho la atención, y es que cuando uno ve películas, en mi época, una película muy famosa era los X-Men. De los X-Men, cada quien tenía su poder. Storm era la que manejaba las tormentas, otro que manejaba con su mirada el fuego y demás, pero Storm no se ponía a competir con el otro porque perdía, ¿sí? Claro. y viceversa, pero aún así había jerarquías. Entonces es importante tener en cuenta que yo tengo mi talento. Si yo soy Storm, yo soy capaz de manejar las tormentas y no me voy a apalancar en eso para ser mejor y servir en la misión que tengo. Y cuando yo entiendo eso y soy agradecido con lo que tengo, empiezo a generar una dinámica interesante dentro del mismo ministerio, y sé que si tú estás haciendo el podcast y lo estás dirigiendo y de golpe hay alguien que está detrás de cámaras haciendo lo técnico, no hay nadie como tú que vayas a hacer también ese trabajo, pero también no va a haber nadie como el otro para hacer la parte técnica. Entonces, cuando yo entiendo eso y sé que mi posición es importante,
y la importancia se la doy yo y Dios me la ha dado dentro de su soberanía, empiezo a tener un mejor sentido de mi vida independientemente de donde yo esté. Claro, ahí es donde entra el que somos un cuerpo. Entonces cada uno tiene como su función. Entonces, por ejemplo, y eso es lo que el apóstol Pablo habla, ¿no es cierto? Sí. Cuando va a hablar de los dones, él se refiere a eso. Él se refiere, la iglesia es un cuerpo, o sea, no es una organización, aunque tiene una función, pero es un organismo, ¿cierto? Un organismo vivo, entonces tiene miembros. Y por eso él hizo la comparación tan impactante, porque claro, pues cómo el ojo no le puede decir a la mano no te necesito, sí, ¿cierto? La mano no le puede decir a la oreja, no me interesas, no, es un tema de cuerpo, y tú has dicho, y esto en términos empresariales es muy interesante. Sí. Creo que las empresas que logran escalar niveles grandes, importantes, son los que valoran el hecho de cuál es tu talento, cuál es, digamos así, cuál es tu don, qué recibiste de parte de Dios, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por supuesto que en esto hay un asunto que son las inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿no es cierto? Las inteligencias múltiples es un descubrimiento, finalmente, como de la psicopedagogía, que nos dice, porque en la época, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿no es cierto? Bueno, yo también soy joven, pero en la época nuestra, pues yo era el burro porque era malo para matemáticas, y el que era malo para matemáticas ya tenía un sello aquí, burro, ¿no es cierto? Ay, no, sí fue. Entonces, claro, fíjate que eso cambió mucho cuando se habló de las inteligencias múltiples. Uh-huh. Y se empezó a hablar de la inteligencia matemática. Es una inteligencia. Hay una inteligencia musical, hay una inteligencia motriz. Bueno, en este momento no me acuerdo cuáles los nombres de todas. Lo que hizo eso fue reconocer algo bíblico, sí, o sea, eso se descubrió más o menos en los años 70, pero eso lo que estaban haciendo era descubriendo lo que el Señor hizo, que a cada uno Él dio una porción del reino, o sea, por eso es que ningún ser humano es igual a otro, ¿no es cierto? Tenemos un ADN espiritual que nos hace únicos, con talentos únicos en proporciones únicas para tareas únicas. Entonces, eso es lo que nos debe llevar a una madurez espiritual de olvidarnos de la pregunta, venga, ¿y por qué él y no yo? ¿Cierto? No, pues porque Dios tiene algo para ti. El tema es que tú no lo estás haciendo, eso es otra cosa. Sí, total. ¿Sí me entiendes? Pero una cosa adicional, y es dentro de esa madurez espiritual y dentro de mi unicidad, dentro de mi individualidad, yo también puedo ayudar al otro a ser mejor. Claro. Entonces, si lo vemos hoy en día que está tan de moda la Copa América y el fútbol, pues Ospina no, Vargas que está... Higuita, sí. Sape. Vargas que está en el arco trabaja para que los balones le lleguen a Luis Díaz y Luis Díaz haga gol, pero Luis Díaz también cuando toca viene y ayuda, y si es necesario va a la raya y mete el pie para que no haya gol. Entonces, claro, ayudando a Vargas. Es ser un equipo, es estarnos apoyando constantemente, no tanto como el sentimiento de, ay no, pues es que él es bueno en esto, entonces pues yo me quedo acá quietica. No, o sea, él es bueno en esto, me gustaría aprender, pues voy aprendo y veo en qué aporto. Así sea sosteniendo una luz, pero estoy aportando, estoy aprendiendo también. Entonces siento que eso también es como importante, como aprender de que pues no es ser yo y solo yo y yo me quedo acá con que no, pues no se me dio la oportunidad, me quedo quietica, sino, hey, como aprendo también a mejorar y cómo aprovecho lo que Dios me ha dado para ser mejor y para aportar, porque si uno se queda ahí en la que, ay, pobrecito yo, pues no avanza el equipo y no avanza él, entonces también es importante. Sí. Yo quisiera también como anotar que esto lo vemos en Jesús y los apóstoles. Sí, un equipo, ¿ya? Era un equipo. Él supo escoger. ¿Él lo pudo haber hecho todo solo? Sí. Sí. Jesús hubiera podido hecho todo solito, ¿cierto? Pero Él quiso hacernos partícipes y a los apóstoles les hizo partícipes. ¿Cuál era el nivel de los apóstoles? Pescadores, personas con una educación mínima, nada, o sea, personas simples, ¿no? Y Él las hizo grandes, ¿cierto? Pero los hizo grandes y los envió. Recordemos que ahí está el pasaje donde los envía de dos en dos, les dice, vayan con autoridad, echen fuera demonios, sanen enfermos, vayan, ¿cierto? O sea,
él equipó a su gente para tareas importantes. Pero aquí hay una cosa interesante, y es que cuando llegó el momento de la cruz, no dijo, oiga, no más, vaya usted, Pedro, que usted la embarró. No, él sabía cuál era su papel. Y su responsabilidad. Y era sufrir. Sí. Y ahí es a donde viene el valor más tremendo de la fe cristiana, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sacrificio que te va a implicar a ti el entregar lo que Dios te ha dado? Uy, sí. Porque, pues sí, o sea, armar equipos y ganar y meter goles es muy rico. Eso está muy chévere, pero sí. cuando perdemos, ¿cierto? Cuando alguien tiene que sacrificar, y Dios en sí mismo es un equipo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Cada uno con unas personalidades, son 3 personas, ¿no es cierto? Con unas acciones, digámoslo así, muy específicas, y en su armonía funcionan como Dios, ¿no es cierto? Sí. Es decir, en ningún momento hay una situación donde alguien sea menos que el otro, ¿no es cierto? Pienso que la esencia de Dios mismo nos lleva a comprender que eso de preguntarse el por qué el otro es realmente un nivel, uno de incredulidad, de falta de identidad, que hay un problema de identidad grandísimo, Claro, también, ¿cierto? O sea, sí. ¿quién soy yo en Dios? ¿Sí? ¿Quién Sí, soy porque yo? es también como dudar de las capacidades que Dios te ha dado y dudar de los talentos que te ha dado. Entonces, Claro, es también claro. como, de cierta manera, no sé, es como yo lo veo, como rechazar ese plan que Dios te ha dado por querer el plan del otro. Entonces, siento que también como eso también puede ser como, no sé si es un pecado, pero pues sí está mal. Sí, claro. Ok. Yo cambiaré un poquito el enfoque bajo este esquema de el por qué él y no yo, sino qué bien por él y ojalá yo también, o algo eso así. está muy bueno, creo que sí. es el enfoque que podemos dar. Sí, sí, sí. Y en últimas, cuando yo reconozco y estoy agradecido de mi esencia y a través de mi potencial ayudo al otro, todos terminamos finalmente unidos o cobijados por una causa común que puede ser como un ministerio, una obra y demás, e inclusive el tema del sacrificio, el tema de la adversidad, entre dos es más fácil. Digamos que no hay nada más terrible pues que estar enfrentando un inconveniente solo. No sé si a uno le ha pasado, pero cuando uno se siente cuenta lo que a uno le está pasando, como que descarga, e independientemente de los dones nos ponemos como en un proceso de yo ayudo, no sé cómo, pero yo ayudo, pero esa actitud de ayuda termina generando una sensación de seguridad que creo que al finalmente termina siendo como el gran valor de los equipos. Las personas en el contexto norteamericano hablan mucho de make extraordinary things, cosas extraordinarias with ordinary people, o sea, con gente común y corriente. Entonces finalmente yo veo que cuando tú logras coger, como lo hizo el Señor, talentos porque todos tenemos talentos, talentos de personas común y corriente para hacer cosas extraordinarias, y tú lo ves así, finalmente el resultado, cuando tú logras identificar para qué es bueno cada persona y lo combinas, se logran realmente cosas maravillosas en cualquier contexto. Sí, de hecho me gusta mucho eso también, como ya para ir cerrando, es como dar esa conclusión de que todos pues de cierta manera todos somos iguales, pero cada uno tiene como su propio don, su propio talento. Entonces ya como para cerrar me gustaría que nos dieran como unos versículos, pues ya el pastor nos había dado algunos, pero de pronto otros como para poder estudiarlos, como también quienes nos están viendo desde casa, que puedan repasarlos y que se vuelvan también como un versículo como de batalla o un consejo también, como decir cuando yo me siento así abrumada, como que tengo ese sentimiento de decir como, uy Dios, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Poder tener como también ese como un versículo de batalla como para poder ir donde Dios y decir como, Dios, ayúdame. Bueno, bueno, ya hay estas citas que creo que la gente puede estudiarlas, ¿no es cierto? Estas citas donde están los dones, donde dice qué es lo que el Señor ha asignado, o sea, qué es lo que ha dado. Y si hay alguien que está dudando, ¿no es cierto? Recuerde que lo que nos dice Juan capítulo 1, nos dice que si nosotros recibimos a Cristo y creemos en su obra, tenemos un derecho legal y somos llamados hijos de Dios. Esa es tu identidad, ¿no es cierto? Y como hijos de Dios, pues no vamos a estar abandonados a lo que la suerte del mundo nos dé. No, yo como hijo de Dios, ¿no es cierto? En mi vida espiritual, no como el pastor Ricardo que soy, sino como Ricardo el pastor, ¿cierto? Que es diferente.
creo en que soy un hijo de Dios. Tenga un pastorado o no lo tenga. Soy un hijo de Dios por Cristo Jesús, porque creí en Jesús y porque lo asumí como el rey de mi vida. Eso me lleva a mí a la convicción de que no tengo por qué estar anhelando ni siquiera lo que es del otro. Lo que tenga otro. Y como decía Néstor, más bien cómo yo aporto, cómo yo disfruto el logro de otros, ¿no es cierto? Cómo yo celebro que otros crecen en lo suyo. Creo que esa es una actitud que debemos crecer. Y creo que yo diría que a la gente que está oyendo es: acepta con gozo lo que Dios diseñó en ti. Amén. Porque si no disfrutas eso, olvídate que Dios te va a dar algo más. Porque el que no es fiel en lo poquito, no es fiel. nunca va a recibir más, nunca. Sí, total. Yo mencionaría antes de versículos, que aquí tengo uno, es que a veces los confundimos cuando hablamos de igualdad y de equidad. Entonces, digamos, si yo tengo que es el pasaje de la viuda que da todo lo que tiene, es decir, la viuda dio el 100% de lo que tenía, siendo que el 100% era algo muy poquito. Entonces, si yo miro el tema de la equidad, y es que todos estamos dando el 100%, es independientemente de la cantidad. Si tú das tu 100% y yo doy mi 100%, eso digamos que tiene mucho más sentido, pero si yo lo contabilizo desde otra perspectiva, de golpe lo tuyo puede ser muchísimo y lo mío puede ser muy poco. Entonces, digamos que aquí cuando empezamos en conceptos como equidad, como igualdad, terminamos confundiéndonos, sí. Y yo sí creo que el tema es darlo todo. Todo, sí, esa es la Darlo palabra. todo. Cada uno de lo todo, y puede ser que lo todo mío sea un talento o dos talentos, y lo todo mío de otros sean 5 talentos, pero cada quien está duplicando el todo que tiene. Entonces, digamos que en ese sentido yo sí creo que hay que ser muchas veces cuidadoso, porque creo que la igualdad a veces nos distorsiona muchas cosas. Sí. Y lo veo como en temas sociales. Eso se sabe. Y digamos que en Gálatas 5 se habla mucho de como de las manifestaciones y las obras de la carne, pero también se mencionan como los dones también del Espíritu. Yo sí creo que yo lo enfocaría ahí, porque dentro de las versiones hablan como de la envidia y muchos otros pecados. Entonces yo sí creo que el ser conscientes de que nuestra naturaleza, así como desde el primer momento el ángel maravilloso, pues siendo maravilloso él por toda su esencia, se sintió con la potestad y que se sintió poco por tener envidia. Eso también está en nosotros, no lo podemos negar. Entonces, ser conscientes de eso y ponerlo en blanco y negro, y saber que el Señor y Dios y Jesús ha hecho un montón de cosas para que nuestros frutos sean distintos. Creo que es como ser conscientes de ese tema y poder luchar permanentemente. Creo que eso nos ayuda como a tener una fortaleza para desarrollar mis dones y apoyar los dones de los demás. Creo que es como el punto importante acá. Bueno, súper, muchas gracias por estar aquí. Realmente pues fue un tiempo en el que hemos aprendido bastante, y gracias también a todos ustedes que nos han estado escuchando. No se pierdan nuestros otros podcasts, y pues nada, nos vemos. Bendiciones.